Pues qué gusto saludarlos. Aquí estamos ya en el ombligo de la semana y ¿qué creen? Pues del año, porque ya estamos pasando el séptimo mes, ya estamos viendo cómo viene el final de año con todos los eventos, todo lo que se continúa después de un verano de vacaciones en donde estuvimos más o menos, muy activos, por cierto. Aquí en concreto contigo estamos como siempre en la jugada y pues nada menos les presento a nuestros queridos panelistas, querida y queridos panelistas, que hoy participamos aquí en el tema que nos trae muy movidos en la Ciudad de México y en el que deben de prestar atención otras ciudades del país, porque todo lo está moviendo pues la famosa gentrificación a la que le echan la culpa de todos los males. Y ahorita vamos a hablar de qué tanta realmente, qué tanto alcance tiene este tema. Pues aquí presento, para empezar, a mi querida Laura Zazueta, que es la directora del Instituto de Administradores de Inmuebles, expresidenta de AMPI Ciudad de México, vicepresidenta de Molib. Y así le seguimos con los cargos, Laura. Muy buenas tardes. Oye, pues Muchas muy gracias buenas por estar. tardes. Muchas gracias por la invitación y mucho gusto, presidente de Ciudad de México y Muchas Elsa. gracias. Sí, gracias por... Igualmente, igualmente. Y presento a mi querido Felipe Cuevas Peña, él es presidente de AMPI Ciudad de México, a quien me da mucho gusto saludar y que esté aquí dándose tiempo para participar con nosotros. Muchísimas gracias, mi querida Mariel. Es un gusto siempre estar platicando contigo y con tus invitados, ¿no? Saludos, Laura, saludos, Justino. Y pues bueno, aquí intercambiaremos muchas ideas y mucha información. Muchas Ya gracias por lo la creo. invitación, Mariel. Gracias a ti. Y presento nada menos que a Justino Moreno, él es director de consultoría de TINSA, que nos trae pues aquí los datos más actualizados, ¿no? Realmente de cómo está este tema del encarecimiento, todo este tema del déficit de vivienda y todo este tema en el que vamos a desarrollar nuestros puntos de vista, que es la gentrificación. Le podríamos poner como título, Justino, ¿no? La creadora de todos los males, ¿no? Le echan la culpa a la gentrificación. Justino, bienvenido. Muchas gracias, Mariel. Como siempre, un gusto estar con ustedes y bueno, pues siempre con Laura y Felipe, pues un gusto platicarlos a grandes personas y sobre todo que opinan en el mercado y pues vale toda su opinión porque es experiencia, ¿no? Exacto, mira qué bonito fondo tiene, ¿verdad? de la Justino ahí catedral. la catedral, ¿ah? Sí, Oigan, y bueno, hablemos del bando uno. Ya habíamos platicado un poquito la gentrificación, habíamos hablado del tema de que hace falta vivienda, ¿no? Parte del problema de que la gente se tenga que desplazar, pues es la falta de vivienda. Y Laura hizo énfasis la vez pasada, la semana pasada, justo en este tema de no inhibir la inversión. Viene pues la propuesta de la jefa de gobierno con este bando uno y 14 medidas, ¿no? Que van muy tendientes a este tema de, a ver, no subir las rentas más allá de la inflación, ¿no? Que por lo que entiendo, me gustaría que comentara lo del bando uno y estas 14 medidas, pero nada más mencionando esa de no incrementar el precio de la renta más allá de la inflación, pues creo que no es una novedad, ¿no? Cuéntenme de eso, porque pues es lo que ya se seguía, ¿no? Quien subiera más de esos precios, pues se salía de mercado. A ver, Claro. Laura. Sí, claro, nosotros como el instituto y que administramos rentas, efectivamente, esa situación de cuando hay renovación con el mismo inquilino y que ha cumplido con todas las obligaciones, a veces llegas a un momento que hasta ni le subes, porque no quieres ni que se te vaya y porque ha cuidado el bien raíz. Entonces, Claro. finalmente, a veces subimos simbólicamente, le decimos, te voy a subir simbólicamente por la inflación, pero no subimos más allá, o sea, ya es, incluso lo cuidamos, lo apapachamos y le decimos, oye, ¿quieres que te cambie hasta las persianas y te las cambio para que esté más contento? Finalmente, nuestra función es un excelente inquilino que pague en tiempo y forma, que no dé y altere la paz condominal, que cumpla con las cuotas de mantenimiento, sus servicios. Eso es lo que queremos finalmente para que nosotros reportarle a nuestro propietario pues su renta mensual, su liquidación, sus impuestos, en fin. Entonces, eso que marcan, creo yo que no va para hacia nosotros, sino creo que va en distinta faceta que vendría siendo la gentrificación, que expulsan y desplazan a inquilinos porque ese propietario a lo mejor decidió irse a una plataforma de renta corta y va a sacar tres veces más. Creo que va más enfocado hacia allá.
este, hacia nosotros no, porque finalmente también somos muy de diálogo con inquilino propietario y decir lo que está correcto, equilibrado y que conviene para las dos partes, ¿no? El ganar-ganar. Correcto. Felipe, también estás en la misma línea, no se incrementan más allá, ¿no? Es correcto. A final de cuentas, todo lo que ahorita se está planteando con este bando uno, pues la mayor parte ya estaba expresado desde hace pues prácticamente un año casi, ¿no? O sea, si recuerdan, desde el año pasado, mediados, junio, tal vez por ahí así, ya se habían dicho todo este tipo de cosas. Ahora fue como un plan emergente, dando una respuesta automática y desde mi punto de vista demasiado azarosa por el tema de las protestas que se hicieron, ¿no? Que si bien defendemos el hecho de que todos tenemos pues esa opción de manifestarnos, jamás se podrá hacer en una forma violenta, ¿no? O sea, Sí, eso se debe de condenar enérgicamente y tomar medidas. Y como bien dijo Laura, ¿no? Finalmente hay dos negocios totalmente diferentes, así, pero radicalmente diferentes. Las rentas a corta instancia, que son todas las plataformas, Airbnb pues es el que más se comenta, y por otro lado la renta a largo plazo, ¿no? Entonces, es históricamente jamás ha habido un país, una ciudad que pueda avanzar cuando le metes un control entre la oferta y la demanda. Es, vamos, verdaderamente imposible. Estás coartando la libertad y sobre todo estás inhibiendo la inversión, ¿no? O sea, si yo quiero invertir, ya sea como constructor, ya sea como comprando inmuebles, pues quiero un retorno de mi inversión. Y si esa me la topas, pues olvídate, no va por ahí, ¿no? Entonces, ujú, sí, seguimos en la misma línea. Laura en el instituto pues lo ve más directo en la parte de las rentas y que ujú. como bien dice, pues vamos, al inquilino bueno le lleva regalo de Navidad. O sea, ahora sí que lejos de estarle incrementando, no quieres que se te vaya, quieres que se quede allí, lo apapachas y todo, mi querida Mariel, por Correcto. ahí estamos. Correcto. Bueno, si nos podemos analizar cada una de las 14 medidas va a estar difícil, pero Justino, ¿tú cómo ves el mercado? Se le está atribuyendo a la gentrificación, pues todos los incrementos que se manejan como exorbitantes, ¿no? En estas zonas icónicas, barrios icónicos de la ciudad, empezando por parte de lo que tienes ahí atrás en tu escenografía, que es el centro histórico, ¿no? Colonia Juárez, Condesa, Roma, etcétera, ¿no? Pero ya ha visto y se ha hablado con aquí los expertos, aquí tienes a dos de ellos, ¿no? Más contigo, que los incrementos pues ya se están dando incluso en otros lados, más bien, ¿no? Polanco, Ampliación Granada, etcétera. Pensión Y, inmobiliaria, ¿no? Que le dicen. ¿verdad? Eh, Entonces, pues cuéntanos, Justino, ¿tú cómo ves las alzas? ¿Todo se debe a la gentrificación? ¿Cómo ves tú el proceso del mercado? Bueno, el tema de los incrementos de precios, sobre todo en el tema de renta, sí vimos un crecimiento acelerado incluso a nivel nacional. No solamente es un fenómeno que se da en la Ciudad de México, sino es un tema de nivel nacional. Sin embargo, híjoles, hay que ir viéndonos qué es lo que va pasando incluso desde la pandemia. En la pandemia tuvimos una disminución importante en los precios. Toda la pandemia durante todo el 2020, Sí, 2021, incluso en algunos mercados el crecimiento de la renta fue hacia la baja, o sea, tuvieron datos negativos. Entonces pasó 2022 sin crecimientos, pues, todavía toda esa contención de los precios, pues el mismo inmueble gana plusvalía. Entonces, pues, de repente empiezan a tener unos crecimientos un poco acelerados del 15%, llegamos hasta tener un crecimiento hasta el 18%. Sin embargo, ya estos últimos 2 trimestres lo que vemos es que ya se ha mantenido en un crecimiento más estable entre el 6 y el 8%. Va a haber colonias que sí hay zonas que, por ejemplo, tienen crecimiento más alto. Pero a ver, por un caso, Santa Fe, que Santa Fe va correcto. muy correlacionado por el número de empresas que hay, ahí la renta no ha crecido prácticamente desde el 2022, que si vemos creció la disponibilidad de oficinas, pues las rentas no crecen. Obviamente en la zona céntrica, donde pues tenemos no solamente una actividad cotidiana, sino que tenemos turismo, tenemos este acceso, tenemos transporte público, pues por ende existe una mayor demanda de quien quiera vivir en esta zona. Claro.
Oye, a ver, la pregunta para todos es, ¿responde el bando uno um, a las soluciones que se demandan? Digo, podemos tardarnos aquí muchísimo en hablar de todo lo que ha sucedido, porque pues ya se habló una primera vez de, oye, no a la violencia, y regresamos a la segunda manifestación donde iban a tener mayores controles, y bueno, pues ahí ya vimos que otra vez se ponen los que sean, ¿no? Que provocan estos disturbios y estos daños sin justificación, desvirtuando, ¿no? La negociación y demás cosas, pero responde las medidas propuestas del bando uno a darle solución a este problema que establecen como derivado de la gentrificación, incrementos, ¿no? Como los que mencionan, hacer inhabitable para los habitantes originarios de los barrios icónicos, de las colonias, el que puedan seguir viviendo aquí, que tengan que desplazarse y a su vez no encuentren en dónde vivir, ¿no? Que es verdaderamente el problema. ¿Da solución el bando uno, Laura? Mira, yo creo que siempre está bien regular, poner orden, llevar un padrón. Aquí el tema que veo yo es cómo le van a hacer, por decir un ejemplo, regularon la plataforma Airbnb el año pasado y hoy todavía no está el padrón para inscribir a aquellos que la usan y que tienen que registrar y porque tienen ciertas noches al año, que nada más pueden ser 6 meses. Entonces, todos aquellos propietarios que funcionaban con ella tenían que ser registrados, Por tal eso domicilio. registrado. Exacto. Entonces, si esto pasó el año pasado con esta plataforma, lo que me preocupa ahorita del bando uno es cómo va a ser la logística y cómo le vas a hacer para decir el control de rentas, de precios. En este polígono me vas a rentar de tal a tal precio. O sea, ¿cómo le va a hacer, o sea, el gobierno para eh, nosotros hacerlo? O sea, lo que me preocupa si va a ser la logística y la mecánica a funcionar. Entonces, puede ser bueno, sí, sin duda, el control de rentas y que lo deje a no al libre mercado, eso sí, no creo que esté bien para mi punto de vista, y sobre todo para los inversionistas que los ahuyentas y que finalmente pues tenemos que evolucionar. Hay muchas personas que dirán, pues es que a mí me desplazan de mi barrio, pues sí, quizás sí, pero también tiene que haber una revitalización urbana de los servicios, de todo lo que conlleva el círculo de esas personas que viven. Entonces también tienen que tener todo una inversión. Entonces también sin inversión, como siempre lo digo, no hacemos nada, ¿no? Entonces está bien, ujú. pero lo interesante va a ser cómo le vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo le va a hacer el gobierno para llevar a cabo esas 14 medidas? Exactamente, como que no se ven las bases, ¿no? Y Sí, si entendí bien, dijiste, bueno, todo este tema de tope a las rentas y demás, eso más bien inhibe la inversión, ¿verdad? sí, claro, un inversionista, un desarrollador, ¿no? En fin, Ok, sí. ok. Y bueno, Em, perdón, y lo del bueno, 28, Felipe, 48. perdón. Lo del 28-48, pues eso ya estaba. O sea, por ahí hay una medida que dice de conforme al artículo tal. Eso finalmente ya lo estábamos haciendo. O sea, ya, ya está en práctica. Ok. Bueno, entonces vemos que no están las bases, Felipe, para el control, por ejemplo, de estas plataformas de corta estancia, ¿no? Sí, Eh, pero en otros temas, el imponer un tope de rentas y todo este asunto, pues más bien no se ve con buenos ojos, no se ve con una buena medida y no hay antecedentes que justifiquen que esta medida puede funcionar, ¿no? es Qué correcto. más opinas tú? Ujú. Es correcto. Fíjate que habría que dimensionar dos cosas, ¿no? Primero, ¿qué es la gentrificación? No como definición, sino yo lo veo, aquí lo estamos viendo y lo hemos analizado, mi querida Mariel, pues de que en No, realidad son los síntomas que ya se están presentando, más no es la enfermedad como tal. Entonces, el bando 2 debería atacar a la enfermedad, no los síntomas y tomarte una aspirina, perdón que lo diga así, para poderlo mitigar un poquito el dolor. Es un claro. buen intento, sí. Me gustan ciertas partes como es las mesas de diálogo, el que se Ujú. impulse, y no se ha hablado tanto, pero el que se impulse el comercio local.
creo que es muy bueno, no nada más en estas zonas, sino que si tú lo vas haciendo en las zonas aledañas que por derrama natural van creciendo, si yo no puedo Mm, rentar en la Condesa, en la Roma, pues me puedo mm. ir a la mejor a la San Miguel Chapultepec, a la Ah, Escandón, a la escándalo. misma Tabacalera, Juárez, en fin, hay muchas Ujú, cosas. Pero si impulso el comercio, el pequeño comercio, creo que sería buenísimo, más ciertas medidas, respeto a las áreas históricas, a las zonas históricas. Creo que esos puntos son buenos. ujú, Volvemos a la parte de que un control jamás va a ser el resultado que nosotros esperamos a mediano plazo. A corto plazo, a lo mejor el día de mañana, pues dices, ah, sí, porque me están controlando, pero a mediano plazo y mucho menos a largo plazo puede ser redituable al revés. O sea, vamos a estar, como bien lo dijo Justino, en números negativos. Ese es un hecho, ¿no? Porque se va a empezar a hacer para atrás toda la inversión y todo lo que se está llevando ahí a cabo, ¿no? Y sí separar definitivamente esas cortas estancias de las ujú, largas. Y yo haría una última precisión, mi querida ujú. Mariel, si me lo Sí, permiten, claro. Laura y Justino, en este sentido de que a quién se está desplazando de esas zonas. Habría que ver también fríamente con una investigación seria. Se están desplazando familias, valga la expresión, de muchos años que vivían allí, o se están realmente expulsando a jóvenes que no están pagando. ¿Qué ha pasado con las familias antiguas? Al final del día es una colonia, son colonias que se están, y lo dijo perfecto Laura, revitalizando, ¿no? Es Ujú, decir, se está cambiando la fisonomía de colonias antiguas, tradicionales, el barrio clásico, a lugares más modernos, conservando esta fisonomía. Entonces, ¿a quién estás ahí pues, no. sacando? Ujú, Sí, ese sería un análisis muy serio que se tendría que sí, tomar, no se puede decir a la ligera, ¿no? Es que todos sí. son las familias, perdón, no va por allí. Es que Ujú, son puros jóvenes. A ver, vamos a ver el estudio, a ver quiénes son realmente a quienes estás desplazando. ujú. Ujú. Ok. A ver, Justino, ¿a quiénes se está desplazando? Me Ya se la decían, puse dura. sí, complicada. Es un tema bastante amplio, de uno nos daría tiempo porque tenemos que explicar diferentes tipos de perfiles, ¿no? Ahora sí que cada colonia y no es exclusiva de alguna, ¿no? Tiene una mezcla de niveles socioeconómicos y lo vemos desde el punto de vista de mercado, ¿no? Y estadístico tiene una mezcla de niveles bastante interesantes. Esto pues ayuda a que la convivencia pues sea quién va a trabajar, quién va a poder dar servicios, quién son los consumidores. Y recordemos que esas colonias, no solamente el consumo que se genera dentro de todos los comercios, pues no es exclusivo de los que viven ahí. O sea, si tomamos una encuesta, seguramente el 60-70% de las personas que consumen ese negocio no son de las colonias de las que estamos hablando. ¿Por qué? Porque vienen, hacen actividades, ciertas actividades y les gustan, ¿no? Entonces, al final la vivienda, y eso también en el censo de las encuestas de los hogares que genera INEGI, pues ahí hay una diferencia entre la gente que realmente está pagando en rentas tradicionales y contra los que alguien que le pregunta, oye, si tu casa hoy en día vale tanto, ¿cuánto la pondrías a rentar? Pues obviamente el asking price es totalmente diferente, ¿no? Y es algo que nosotros siempre manejamos dentro de nuestros indicadores, ¿no? Saber cuál es el asking price y cuál es el valor de cierre. Ahora, es una mezcla interesante. Por ejemplo, la colonia, la Roma, la Condesa, pues siempre fue y siempre se ha hablado de que viven extranjeros, ¿no? Siempre ha sido Ujú, un ámbito bastante interesante. Vemos extranjeros comiendo en puestos de la calle, o sea, puestos sobre semifijos o móviles, y eso también hace muy rico a que la colonia siga siendo atractiva, ¿no? El turismo, pues sigue siendo importante. Sí, el negocio en cuanto a qué me da mayor rendimiento es un tema que también se tendría que ver, ¿no? Por ejemplo, hablaban de las plataformas de Airbnb. Sí genera mayor ingreso, pero también genera mayor gasto. Mantenimiento, tienes que equipar el inmueble, tienes que darle mantenimiento y limpieza, ¿no? Entonces, y eso también conlleva hacia la administración del mismo edificio. Los edificios están preparados para recibir ese tipo de propiedades, porque entonces la gente de seguridad se vuelven recepcionistas.
Entonces, todo eso va generando un modelo de negocio totalmente muy complejo y pues va ayudando a que los edificios sean más seguros, incrementen la seguridad. ¿Por qué? Porque ya va llegando gente diferente que no es nativa de ese edificio. Entonces, una mezcla de estacionamientos, etcétera, ¿no? Algo sobre el tema de la demanda, de la oferta que existe, pues, por ejemplo, en los últimos 2 años, la balanza de proyectos nuevos que inician la construcción pues está menos el 30% en comparación a los proyectos que se van vendiendo. Entonces también eso es ¿Cuánto? ¿Menos treinta por un ciento 30% de diferencia de los proyectos que arrancan venta versus con los que se venden. Entonces eso también implica de que pues, básicamente no se están reponiendo los proyectos que se están vendiendo. Exacto. Ajá. Déjame seguir y romper un poquito el orden, seguir contigo, Justino, para que nos ayuden también allí después. ¿Quiénes se están dando permisos de construcción? ¿Se están dando licencias para que se construya nueva vivienda? Porque ya tengo yo varias voces y me gustaría que conocerlo de ustedes, ¿no? Si se está construyendo nueva vivienda, porque ese es uno de los problemas que pusimos la vez pasada, ¿verdad? Hay un déficit de vivienda en todo el país, pero en la Ciudad de México creo que más o menos los números se requieren 65,000 viviendas al año y se está dando permiso para construir 10,000. Bueno, yo les pregunto, y Justino, a lo mejor tienes poquito esa comunicación, ¿se están dando licencias para construcción? Si hay licencias, el tema es que tardan tiempo, o sea, no son de que las tramito en 2 meses y me las van a dar en tres, ¿no? O sea, es un proceso que pueden tardar incluso 1 año, 2 años en que se tramite, en que se autorice toda la parte de la licencia de construcción. Ahora, el tema también del déficit, pues hay que ver qué tipo de vivienda, porque parece que el déficit va incluido la renovación, el mantenimiento, la reposición, etcétera, los nuevos hogares. Algo interesante y otra vez hablando me concentro en números. Ujú, Por ejemplo, en el censo del 2000 al 2020, incluso antes del 2010, la Ciudad de México expulsaba población. Entonces, ujú, esos habitantes pues, se iban y enriquecían a otras ciudades. Caso pues ejemplo, sí. Querétaro, ¿no? Ujú, ujú, En el censo del 2020, por primera vez la Ciudad de México creció de manera positiva, ¿vale? Y eso se debe mucho por el gran número de desarrollos que se construyeron en alcaldías como Benito Juárez y Cuauhtémoc, donde incluso Benito Juárez tuvo un crecimiento del 1,6%, algo que no se veía en los últimos, por lo menos últimos 3 censos. Entonces, ¿esto qué lleva? Mayor infraestructura, mejor el servicio. Sí hay una problemática, puede haber una problemática de algunos servicios básicos. Sin embargo, pues trae una mejor estructura en cuanto a comercio, genera mejor calidad de vida, la seguridad puede incrementar en algunas zonas, etcétera, ¿no? ujú. Entonces, digamos, si hay licencias, no las que se necesitan ni a la velocidad que se requieren, pero bueno, por ahí digamos que sí hay licencias de construcción, si se sigue construyendo vivienda, pero también hay desbalance, digamos, entre la oferta y la demanda, ¿no? Oh, correcto. Prevalece. Ajá. Ok, y ustedes, Laura, Felipe, conocen, si se están dando esas construcciones, si están viendo vivienda nueva, para renta, creo que no, vivienda nueva para venta, vivienda, remodelada, ¿cómo están viendo ese ciclo? Tú quieres hablar, Felipe, porque traes ahí a un comité de desarrollos, ¿no? Dentro de AMPI. Efectivamente, ¿no? Tenemos allí muy cercano esta parte de qué está sucediendo y los datos pues, son contundentes, ¿no? Bien lo dijo Justino ahorita de cómo se está haciendo esta mezcla. Sin embargo, todavía nos falta muchísimo. Únicamente para renta son pocos, no está todavía incentivado lo suficiente como para que los proyectos sean únicamente para renta y que eso pueda Ujú, ir ayudando. ujú, La vivienda nueva en ciertas alcaldías se está haciendo, hay otras en las que está muy detenido, las tradicionales, donde se ha construido, como bien se dijo, la parte de la Cuauhtémoc como tal, que es la joya de la corona en las ujú, alcaldías, ujú, ¿no? Por muchas razones pues se ha detenido, ya no hay ahí los proyectos nuevos. Miguel Hidalgo está detenido, se están yendo más hacia arriba, Álvaro Obregón probablemente, están ujú, haciendo construcción, Tlalpan está haciendo también un punto de referencia y todavía nos faltan allí, ¿no? Con este comité de desarrollos, precisamente lo que estamos viendo e impulsando
es Ujú, eso, que esos proyectos sí se comercialicen de la forma correcta y se ujú, puedan desplazar. Y me ujú. regreso un poquito a tu Sí. pregunta inicial con jiribilla, ¿verdad? Aquí mi Ujú, respuesta diría de si hay licencias. Pues sí, sí hay licencias. El tema, volvemos al punto, es la rapidez con la que se está trabajando, ¿no? Y hay casos muy concretos en que para un tema tan simple como fue la certificación de un alineamiento y número oficial, se tardó 2 meses en que se la dieran. Ojo, la pura certificación nada más ya teniéndola. Dato real que tuvimos que ayudar allí a este todo este proceso, ¿no? Entonces, ujú. sí, sí han mejorado los tiempos. Yo creo que sí, definitivamente sí se ha hecho esfuerzo. La ventanilla única ha liberado un poco también. Sin embargo, ya llegan y se atoran en otras partes de todo el proceso, como puede ser la parte de lo que es agua, la factibilidad. Eso es todavía un tanto lento en lo que se Ok. está haciendo. Ujú. Ujú, ok, sí, ¿verdad, Laura? Seguimos en lo mismo. Tú, me acuerdo que la vez pasada hablaste mucho del tema de la inversión. Este, entonces, en este sentido, tú ves un marco propicio para la inversión. Estamos hablando de que se produzca la suficiente vivienda, los suficientes satisfactores. ¿Cómo ves? Me gustaría conocer e ir cerrando contigo. Sí, ¿Cuál claro. sería, cuál Pero la sería cosa es que su la, propuesta? ¿No? la, Ahora que se sienten en la mesa de eh, diálogo. la cuestión es que no hay tierra, ¿no? Entonces, ese es un tema y entonces entra la redensificación, entonces tienes que virar y crear para otro lado. Por ahí alguien nos decía Carlos McKinley que le llega ya un proyecto, se aprueba, pero luego también el desarrollador le dice, oye, pero es que quiero más departamentos. No, 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 pues ya se te aprobó este. Entonces, ahí también empiezan un poco con las diferencias pues ahí es donde se empiezan a atorar, ¿no? Y también si hay árboles, que hay como los quitas, ¿no? Ahí conlleva, pero sí, finalmente el que va a invertir, pues también quiere su retorno financiero lo más rápido posible, ¿no? Entonces, ahí, pero sí, sí hay, pero sí creo que este año es un mercado de rentas más que de ventas, eh, pero pues siempre la vivienda será una necesidad básica, el bono demográfico también lo hay, Ujú, entonces, sí creo que el sector inmobiliario camina, no con la velocidad que venía hace 2, 3 años quizás, ujú, pero pues siempre el sector inmobiliario camina y siempre estamos en los ok, cierres y junto con los notarios, evaluadores, en fin, ¿no? ujú. ¿Qué van a proponer en las mesas? ¿Quién de ustedes va a estar por allí? ¿Quién está ya convocado? Empiezan la otra semana, ¿no? Sí, así es. Sí, Ujú, creo que el tema va a ser el control de rentas básico, ok, la libre, y cómo va a ser la logística, ¿no? El, ajá. la Porque en mecánica. principio no están a favor de ese control de rentas, ¿no, Laura? No, Felipe. porque inhibe la inversión Claro. finalmente, y también como eso que dice que con un precio justo y razonable, ¿no? Entonces, ¿para quién es justo y razonable, ¿no? Entonces, ahí Sí. dices, entras en la Mm. subjetividad, entonces no hay como que para quién es justo, ¿no? Y para quién es razonable, es ahí como que esa medida me parece como no concreta No. Ujú. y ¿Quién, no quién va a ser directa. ahí el juez, verdad? El Exacto. árbitro, ¿no? Sí, exacto. Sí. Sí, sí, Felipe, sí. entonces, ¿con qué propuesta van a llegar allí, a las mesas? Precisamente de que se deje libre oferta con ciertos rangos. La otra sí se tiene que regular por temas de seguridad, todas las plataformas tipo Airbnb, definitivamente. Y el otro de los puntos es reubicar las zonas de mayor crecimiento, que no sean nada más estas dos que se están viendo, sino que se pueda desplazar esta demanda de vivienda a otras zonas donde el transporte, los servicios sean lo suficientemente buenos como para que no hagas 2 horas a tu trabajo, sino estés allí cerquita, ¿no? Y nosotros ayudamos con el dato de cómo se ha incrementado las rentas en base a la inflación, por un lado, después, por eso que fue una medida urgente con la pandemia en las que se bajaron, y una Ujú, característica del bien raíz a nivel mundial
es cuando hay algún fenómeno del que quieras y las rentas se tienen que, el precio de los inmuebles se baja o se desploma o lo que sea, Ujú. tiende en el momento en que se reactiva la economía a volver al lugar donde estaba, o sea, no empieza a subir poco a poquito. Por eso es por lo que se ve como que demasiado rápido, ¿no? Sí, Pero si ujú, estaba en 10 y se baja a 5, no arranca de 5 a 6, sino arranca otra vez de 10, ¿no? Entonces, esas son las partes de las propuestas así muy concretas que estamos nosotros ujú. impulsando y que tenemos que platicarlas con las autoridades. Las autoridades. Entonces, Sí, no al control de rentas, no, sí al tema del registro y todo este empadronamiento de Airbnb y estas plataformas, ¿no? De así es. estancias cortas y ver cómo, ¿no? No sé si por ahí vamos en las conclusiones, ya Justino nos va a cerrar con broche de oro, pero cómo incentivar, ¿no? La inversión en vivienda para renta, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Ujú. Por allí Sí. buscarle. Justino, ¿tú estás de acuerdo? ¿Cómo ves las soluciones? ¿Cómo deben de llevar el asunto nuestros amigos? A ver, aquí están. Mira, yo creo que un tema importante sí es el crecimiento de la oferta, o sea, sí necesitamos un inventario mucho mayor. El negocio de temas de rentas sí, y cada vez se está profesionalizando más, o sea, es un hecho que estábamos acostumbrados a la renta tradicional, donde se le daba prioridad al inquilino, también el propietario pues debe tener una seguridad a quién le va a rentar, ¿no? Sí. Entonces, las rentas institucionales o el multifamily que hoy en día Ujú, vemos proyectos contados, también es un producto que está creciendo y va a seguir creciendo, ¿no? Seguramente va a haber áreas de oportunidades y eso se puede incentivar con el desarrollo, ¿no? Al final hablábamos con ciertos usuarios, pues que hoy estamos acostumbrados a hacer los hogares de corresidentes, ¿no? O los famosos rooming. Yo creo que productos de diferentes tamaños que puedan ser en rentas institucionales que les van a ofrecer esa cantidad de amenidades, ya sea para lo mejor, si tenemos un departamento de 30 metros cuadrados, que es lo más chiquito que hoy tenemos detectado para una vivienda completa, pues 30. sí, estamos, por ejemplo, a lo mejor las áreas de convivencia sociales, pues se pueden sustituir con amenidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, sí que pueden empezar a tener una mayor demanda, ¿no? Al final creemos que la situación del mercado debe cambiar. Sí hay una mezcla más orientada y sobre todo por el costo de tierra no se puede construir a lo mejor vivienda de menos de 2 millones de pesos, ¿no? En ciertas zonas. Pero hay otras zonas que tienen alta potencialidad y están cerca de la zona centro de la Ciudad de México, ¿no? Aquí que también que podríamos ayudar, demandaremos mayor infraestructura en cómo llegar, ¿no? A cómo llegar hacia el centro, transporte público eficiente, masivo, donde pues, Mm, realmente esos tiempos de traslado podrían generarse, ¿no? Existen mapas de la totalmente. concentración de demanda que Ujú. viene a trabajar a la zona centro y pues te abres a toda la Ciudad de México, o sea, incluso hacia el estado. Entonces hay muchísima gente que busca trabajar en esta zona, una, porque a lo mejor son sueldos mucho más atractivos que en zonas donde donde viven actualmente y a lo mejor la falta de empleo en esas zonas o empleos donde ellos puedan tenerlos, los mismos ingresos, pues, difícilmente se lleva. Entonces, es una mezcla de diferentes usos inmobiliarios que se podrían beneficiar en el crecimiento de ese tipo de desarrollos, ¿no? Claro. No, pues hay que estar muy al tanto de estas mesas de negociación, ¿no? Para ver a qué conclusiones se llegan. Me pareciera, bueno, les voy a mostrar la pregunta que había del público. Ya ustedes han contestado mucho de esto y lo demás no lo dejamos de tarea. La pueden mostrar. Es una pregunta de las más solicitadas del público. ¿El bando uno ayudó a mejorar bueno, más bien ayudará, ¿no? A mejorar las colonias o es una buena medida contra el encarecimiento de inmuebles? Ahí lo dejamos, ¿no? Para que lo retomemos si les parece la próxima conversación. Y si están de acuerdo, pues ya que empiecen, ¿no? Las mesas de diálogo, pues vemos cómo va. Porque mi impresión es como de, bueno, pues ya se propusieron estas 14 medidas y así va. Bueno, pues qué mejor que van a tener esa negociación porque es importante que tengan el punto de vista de los especialistas como ustedes, ¿no? Las otras medidas suenan mucho a estar hechas detrás del escritorio y tienen que tener pues la experiencia de la practicidad, ¿no? De la vida real, ¿no? Para que puedan aterrizar y funcionar.
Eso creo yo. ¿Ya? Entonces, me gustaría mucho platicar con ustedes ya que empiecen el diálogo y se empiecen a afinar, ¿no? Por ahí las medidas, ver cómo termina y que no sea, ¿no? Y que no sea un atentado al libre mercado. Finalmente creo que lo que funcione de esa manera impuesto, pues no va a funcionar, de verdad. Lo que pretenda funcionar imponiéndose, creo que no va a dar buenos resultados, como se tienen los antecedentes. Si les parece, nos da para más, ¿no? Y yo sé que nos pueden platicar mucho más de las experiencias, incluso del pasado, ¿no? De el congelamiento de rentas y demás, en qué terminó, ¿no? En inmuebles destrozados y deteriorados y demás, pero hablemos, si les late, en la próxima ocasión. Yo espero que sea, no sé, ¿les parecen 2 semanas? Ya que veamos cómo va, ¿no? Sí, seguro. Sí, y que no haya pues manifestaciones de estas violentas que usan de pretexto estos bloques negros, ¿no? Para destruir, ¿no? Me parece eso sí condenable, ¿no? Y que sí deben de intervenir las autoridades, ¿no? Con permiso, UNAM, pero pues te voy a ayudar para que no te rompan el museo, ¿no? Sí, ¿Verdad? ¿Se acuerdan que nos vimos en el restaurante tan bonito ahí, el MAC y todo? Oye. Qué pena, qué destrozos y qué este desperdicio también, ¿no? De recursos y de energía. Ojalá que sí los impidan y por otro lado se navegue hacia las soluciones que requiere este tema, ¿no? Gentrificación, expulsión de habitantes originales y en realidad, como lo dijo, lo voy a cerrar como mencionaste, Felipe, ¿no? No es la medicina, hay que llegar a la enfermedad, ¿no? Ujú, Y la enfermedad, pues no se está tocando en este tema, nada más se está hablando del incremento de precios, tal cosa, vamos a darle una aspirina, vamos a darle ahora un paracetamol, ahora vamos a darle un ibuprofeno, y ahí van siguiendo, ¿no? Pero hay que detectar bien la enfermedad. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, nos vemos en 15 días. Justino, ahí nos vas diciendo dónde nos recomiendas, ¿no? Buscar más casitas. Y hablemos del catálogo de la norma 26, ¿no? Y que presentó sí, mm, Carlos Sí, sí, McKinley, claro. ¿no? sí. Hablemos la próxima vez. Les digo que tenemos tantos Hay temas aquí, mucho pero que tocar. mucho. sí, pero hay que hablar de este catálogo, Sí, presentado. Me parece bien interesante, lo que ya se presentó y todo este tema. Y la comisión que cobra Servimet, Justino, no sé si tú estabas enterado, para ayudar justo a los desarrolladores a poder llevar a cabo todas sus gestiones tramitológicas y demás en las alcaldías. Dije, Sí, ok, sí, justo eso está bastante interesante porque coincidimos con para hablar sobre el tema de, pues, de la información, ¿no? Porque también el mercado es importante, ¿no? En qué zonas ciertos productos se están desarrollando y sobre todo en este nuevo relanzamiento de la norma 26, pues, que podría generar muchísimo beneficios, ¿no? correcto, correcto. Sí, retomemos el tema. Nos vemos en unos días. Yo les agradezco mucho. Les mando un gran abrazo y pues aquí bueno, nuestros expertos. Igualmente. ¿Eh? Laura Zazueta, directora del Instituto de Administradores de Inmuebles muchas y gracias. Anexas, Felipe Cuevas, presidente de la AMPI Ciudad de México, Justino Moreno Mata, director de consultoría de TINSA, de verdad, muy agradecida por compartir con nuestro público, nuestros seguidores, pues cómo va el asunto, diferentes puntos de vista, la otra cara de la moneda, lo que presentó la jefa de gobierno la semana pasada y lo que viene en adelante para buscar la solución a todo este tema de gentrificación y demás. Así que nos vemos la próxima. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gracias. buenas tardes. Gracias, Gracias. cuídense. Muchas Y Igualmente. pues gracias. Cuídense mucho. vamos a hablar justo de lo que hay de créditos para que sí se puedan comprar casa, ¿no? Para que sí se hagan de su patrimonio aquí con Eduardo Reyes Smith McDonald, que es el DGA, director general de Desarrollo de Producto de Banorte. Mañana lo tenemos con nosotros, pero fíjate que nos va a hablar más que de producto, justamente de cómo se hace un líder en este sector, de cómo vienen por ahí los líderes financieros y bancarios y qué deben de ofertar, cómo deben de tratar a su clientela y demás. Bueno, pues veamos otro punto de vista. Aquí la revista, que ya está preparándose el número 113 justo con norma 26 gentrificación y demás cosas que traemos, intervención de bancos también. Así que espéralo.
Y aquí continuamos en concreto, lunes a viernes, en concreto contigo. Muchas gracias a nuestros invitados. Muy buenas tardes. Buen provecho.